Abra por favor su Biblia en la segunda carta Tesalonicenses, en el capítulo 4. Y le voy a leer unos versos de esta carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses. Dice la palabra de Dios, segunda de Tesalonicenses 4, de los versos 3 en adelante. Tiene usted razón, es la primera carta. Gracias. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cierre sus ojos. Señor, necesitamos escuchar tu voz, tu consejo sabio. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos aclare tantas cosas que necesitamos saber, y que nos dé la fuerza, la pureza que tanto necesitamos para hacer tu obra allí donde tú nos has puesto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Todos los que estamos aquí, el Señor en su grande misericordia nos ha puesto en una posición de liderazgo. Liderazgo es influencia. En la medida en que nosotros influimos en los demás, los inducimos, los dirigimos, los pastoreamos. El mariscal de campo y general inglés Lord Montgomery implicaba esto cuando escribe y dice: liderazgo es la capacidad y la voluntad de reunir a hombres y mujeres a una causa, a un propósito común y un carácter que inspira confianza. Alguien más escribió que un líder es una persona con un imán en el corazón y una brújula en su cabeza. Habiendo dicho esto, que es una gran verdad, el liderazgo también es un privilegio, es una responsabilidad enorme. Especialmente en la iglesia, donde estamos guiando, dirigiendo, pastoreando a gente, a personas quienes están poniendo su confianza y su respeto en nosotros, en ti, en usted, en mí. Ellos nos ven como alguien con autoridad espiritual, y esto en sí es una enorme y grande responsabilidad que no debemos tomar a la ligera. Puede que sea justo o no, pero ellos tienen grandes expectativas de usted y de mí. Y parte de la carga de liderazgo es precisamente entender, saber que hay estas expectativas y cómo manejarlas. En todas las áreas, manejarlas con integridad. La palabra integridad quiere decir completo, sin divisiones,
sin que haya absolutamente ninguna parte o porción en todas las áreas. Y en esta guerra encarnizada que se libra por el corazón y por el alma de los hombres, el arsenal de Satanás, de las armas de nuestro adversario, el diablo, el enemigo de nuestras almas, es vasto y es enorme. Y una de sus armas más efectivas y que está causando muchas desgracias, víctimas, pérdidas, estragos en el cuerpo de Cristo, la iglesia, es precisamente la tentación de la inmoralidad sexual. Mire usted, nosotros como pastores enseñamos esta verdad básica: que todo pensamiento, que toda palabra o todo acto que es pecado trae consigo y acarrea consecuencias para todos los hombres, para todos los seres humanos, graves consecuencias. Y por supuesto, el pecado sexual no es ninguna excepción. Alguien ha dicho, el pecado sin duda te llevará más lejos de lo que querías ir. Te mantendrá más tiempo del que querías quedarte o permanecer, y te costará más, mucho más de lo que querías pagar. Nunca se le olvide. Sin embargo, ¿sabe usted? Y estoy seguro que lo sabe, el blanco favorito de nuestro enemigo no es el hermanito carnal de los ojos bailadores, no. Tampoco la hermanita lengua suelta, no. Tampoco es el joven rebelde y profano, no. Tampoco la señora o la señorita que se viste indecorosamente y se dice cristiana, no. El blanco de Satanás es el pastor y su familia. El pecado siempre afecta a lo que más amamos. Y yo estoy seguro que todos los que han caído en esa desgracia aman profundamente a su familia, pero olvidaron los principios que nosotros nunca debemos olvidar. Mire usted, se sabe por la historia que durante las antiguas guerras de conquista entre los grandes imperios, los grandes generales solían salir a la batalla con todas sus medallas, con todas sus insignias y con decoraciones. Y estas brillaban bajo el reflejo del sol, emitían un resplandor como si fueran espejos, de tal manera que causaba que ellos fueran fácilmente reconocibles para el enemigo, para el ejército enemigo. Por lo tanto, eran un blanco perfecto. Por lo que un astuto general les dio instrucciones a sus hombres de guerra, a sus flecheros, a sus lanceros, para que apuntaran cuidadosamente sus flechas y sus lanzas a quien le brillara el pecho. Se podían escuchar los gritos y las arengas de los oficiales a sus guerreros que les decían: al que le brilla el pecho, al que le brilla el pecho. De la misma manera, Satanás, nuestro adversario, el enemigo de nuestras almas, dirige, ordena a sus esbirros, a sus demonios, y les grita al pastor: al que le brilla el pecho, a ese apunten sus mejores armas, apunten, derríbenlo, destrócenlo, acábenlo. Y con frecuencia, con bastante éxito. Por eso es que la palabra de Dios, la Biblia, inerrante, perfecta, eterna, por su Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo, le dicta que escriba aquí en 1 de Tesalonicenses: pues la voluntad de Dios, y aquí tenemos un principio básico de la voluntad de Dios, si usted no lo había entendido, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y podemos predicar sermones muchos
Solo en este verso. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Sin embargo, cuando llega la tentación y llama a nuestra puerta, es fácil pensar que somos los únicos que luchamos con esos deseos y pensamientos privados. Y para muchos los esqueletos, los restos secretos encerrados con candado y seguros en el armario, pensamos, abrigados por la vergüenza de ser descubiertos. Pero estamos aquí para aprender que ningún hombre, ninguna mujer es inmune a la tentación en ningún nivel. Mire usted, de hecho, incluso nuestros héroes bíblicos lucharon con la pureza moral. Y algunos tuvieron victorias importantes y otros algunas pérdidas. Parece que cuanto más envejecemos, más podemos apreciar el ingenio de Oscar Wilde. Oscar Wilde, ese genio literario británico que escribió en uno de sus libros y decía: yo puedo resistir todo menos la tentación. Esta visión corta en el dilema que nos atormenta es uno que incluso el apóstol Pablo tuvo el valor y la honestidad de confesar. Ahí en Romanos 7, 21 al 23. Escuche atentamente lo que dice. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estas palabras ahora familiares, en otra traducción dicen así: parece que es un hecho que cuando quiero hacer lo correcto, yo inevitablemente hago lo que está mal. Me encanta hacer la voluntad de Dios, que hasta ahora como mi nueva naturaleza es la preocupación, pero hay algo más en lo profundo de mí, en mi naturaleza interior, que está en guerra con mi mente y gana la pelea y me convierte en un esclavo del pecado que aún está dentro de mí. En mi mente yo quiero ser siervo dispuesto de Dios, sino que me encuentro todavía esclavizado del pecado. Y podemos notar la frustración del apóstol Pablo y la misma nuestra en este asunto. Porque la lujuria no solo es el deseo es como una semilla que se siembra en nuestra mente. Es un cuerpo tempestuoso, un deseo insaciable por el mal. Todos aquí estamos de acuerdo en que vivimos en un mundo, en una sociedad moralmente decadente, sucia, corrupta, desmedidamente degenerada, en donde el mundo reclama y dice: tolerancia, tolerancia. ¿Sabe usted? Uno de mis maestros de teología dijo las siguientes palabras que nunca olvidaré: la última virtud de una sociedad degenerada es la tolerancia. La última virtud de una sociedad, de un mundo degenerado, es la tolerancia. Tolérenme y yo los tolero a ustedes, ustedes me toleran a mí, todos nos toleramos. Y eso no lo podemos hacer, no lo debemos hacer. Los escándalos sexuales
que anteriormente solo se conocían o eran conocidos allá en el mundo, entre los no cristianos, los no creyentes, hoy sutilmente, sigilosamente, lentamente han entrado. Se han metido a la iglesia de Cristo y cada vez con más frecuencia escuchamos esto. Hoy en día, escucha esas estadísticas. Las estadísticas son de Estados Unidos porque aquí en México no hay estadísticas confiables. Es más, no hay estadísticas, punto. Entre 1,500 y 1,700 pastores al mes abandonan el ministerio. Una de las principales razones es precisamente la inmoralidad sexual. Pero también las estadísticas demuestran que el 50% de los matrimonios de pastores terminará en divorcio. El 70% de los pastores lucha constantemente con la depresión. Casi el 40%, y escucha, esto es increíble, el 40% de los pastores encuestados aceptaron haber tenido una relación extramarital desde que empezaron su ministerio. Estoy seguro que todos los aquí presentes sabemos, y quizás hasta de primera mano, de alguna iglesia, de algún pastor que ha caído en esa desgracia. Y es posible que usted diga, a mí nunca. Es por eso mismo que la palabra de Dios es clara en su amonestación. Una amonestación que demanda de nosotros, el pastor, del líder, una vida de pureza, no solo en nuestro cuerpo, pero también en nuestra mente. Absténganse, apártense de fornicación. Cada uno de vosotros tenga su propia esposa, en santidad y honor. Se nos manda a huir de la inmoralidad, porque nuestro cuerpo no es como muchos piensan que es nuestro, no. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Es muy claro. Es el templo del Espíritu Santo. Y Dios ha comprado nuestra redención con la sangre preciosa de su Hijo unigénito. Por lo tanto, debemos usar, utilizar, dedicar, disponer nuestros cuerpos para glorificarlo. Y por lo mismo mantener o permanecer sexualmente puro es un testimonio al mundo de que servimos a un Dios santo. Pero negarse a hacerlo, sin embargo, es abierta y descarada rebelión contra el Señor mismo. Y las consecuencias mentales, físicas y espirituales son ineludibles y siempre, escuche, siempre graves. Siempre. Porque el pecado comienza con un pensamiento. La inmoralidad comienza en la mente y se procede a la imaginación. Recuerde usted esto: nunca nadie amanece con una mujer que no es la suya de la nada. Eso no es posible. Todas las noches que me duermo, amanezco con mi esposa. Nunca he amanecido con otra mujer. Por nada. El pecado de la inmoralidad sexual empieza en la mente. Si alguien permite esta clase de pensamientos, estos anhelos impropios permanezcan, habiten demasiado tiempo en nuestra mente, comenzará a identificarse con el objeto de su deseo. Y la acción física seguramente le seguirá. Cuando nos negamos a controlar nuestros pensamientos, realmente no tenemos excusa.
Santiago 1, 14 y 15 claramente nos dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por lo que el pastor sabio, consagrado, espiritual, guardará sus pensamientos privados, dándonos cuenta de cuánto poder pueden ejercer sobre nuestra conducta, sobre nuestro comportamiento. El pastor espiritual y vigilante deberá ser vigilante sobre la protección de su mente, de su imaginación. Filipenses 4:8 nos da la pauta cuando Pablo nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Porque sabe usted, la mente es un regalo extraordinario, impresionante de Dios, y que debe ser usado precisamente para acercarnos a Él mediante la oración y la reflexión piadosa. En su libro La búsqueda de la santidad, el escritor norteamericano llamado Jerry Bridges dice algo que me movió el tapete, como decimos. Él afirma que el deseo se ha convertido en la facultad más fuerte del corazón del hombre. Déjeme repetirlo. El deseo se ha convertido en la facultad más fuerte del corazón del hombre. Si lo duda, dice, la siguiente vez que se enfrente a una de esas tentaciones típicas, podrá usted observar, ver la lucha entre sus deseos y la razón. Si cede a la tentación, será porque el deseo ha superado a la razón en la lucha por influir en su voluntad. Pero si vamos a ganar la batalla por la santidad continua, hay que reconocer que el problema de fondo radica en nosotros. Son nuestros propios malos pensamientos y deseos que nos llevan a la tentación. Podemos pensar que nos limitamos a responder a las tentaciones externas que se nos presentan, pero la verdad, dice, es que nuestros malos deseos están en constante búsqueda de tentaciones para satisfacer la lujuria insaciable. Fin de la cita. Increíble. Sabias palabras. Como Pablo, todos nos desanimamos al hacer el mal cuando realmente queremos hacer solo el bien. Nos sentimos frustrados tratando de detener esa lujuria insaciable que es inherente al ser humano caído. Pero ¿cómo podemos decir que no? Cuando la concupiscencia suplica, ruega, insiste e incluso nos intimida a decir que sí. ¿Es acaso esto posible? Sí lo es. Sí lo es. Otro de los engaños de Satanás viene en la forma de una oferta falsa de placer sin costo, sin penalización. El pastor sabio, consagrado espiritual, entiende que la influencia, el poder, la tentación sexual proviene de una mentira. El diablo nos quiere hacer creer que la promiscuidad sexual es normal. Incluso hay quienes hasta citan la experiencia del rey David y de otros que sucumbieron, que cayeron ante esta tentación. Nos quiere hacer creer no tan solo que es normal, sino que es aceptable.
libre de costo o penalización. Y aunque para la mayoría de los pastores, la mayoría, el adulterio es aberrante, es repugnante porque envuelve a terceras personas y causa devastadores daños y consecuencias entre las familias. Sin embargo, una cantidad enorme de pastores y líderes se han vuelto a la pornografía. Al punto que muchos se han vuelto adictos y esclavos de ella. Todos sabemos lo que significa esta palabra, sus raíces griegas, etcétera, etcétera. Pero creo que muchos no estiman o voluntariamente ignoran las consecuencias de aventurarse en eso. Hasta llegan a considerarlo inofensivo y sin víctima. En los últimos 3 meses he recibido 3 mensajes acerca de matrimonios de amigos en crisis que van derechito al divorcio. En 2 de los 3 casos, la causa es la infidelidad sexual. Y la pornografía jugó un papel importante en la infidelidad. Se acabó. Por otro lado, la pornografía o la adicción a ella causó que un amigo personal de muchos años le llevó a mirar materiales ilegales, pornografía infantil para ser explícitos, que dieron lugar a su detención y cargos penales que casi lo dejan muchos años en la cárcel. Era un pastor. Parece ser entonces que la pornografía no es el desvío, el desliz inocente y sin víctimas que se afirma que es. Tal vez usted conozca a alguien que ha sido atrapado en las garras de la pornografía. Tal vez usted sea una de esas personas. Hoy en día es más fácil que nunca juguetear con la pornografía. Esto debido a que este material está abiertamente, completamente disponible. En todas partes, en la televisión, en el cable, en el teléfono, películas, revistas, no se diga el internet. Todos los hábitos pornográficos y adicciones comienzan, ¿sabe usted?, con inocentes incursiones en materiales explícitos. Ahora que estuve en Estados Unidos recientemente, escuché de un empleado que estaba mirando material explícito en su cubículo de trabajo. Alguien que pasaba por ahí casualmente junto a él lo miró y se le advirtió, pero no podía parar. La segunda vez fue despedido de su trabajo. Lo triste es que era un pastor que tenía que trabajar parte del tiempo. La pornografía, sabe usted, y escuche bien, es uno de los mayores indicadores de que el hombre ha perdido contacto con su propia hombría, con su masculinidad, con su virilidad, ya que busca gratificarse, estimularse con la intimidad de otros y no con su propia esposa y en su propio dormitorio. Estas son algunas de las mentiras que susurra el enemigo acerca de la pornografía. Nadie está mirando. Este es tu secreto. Pero la verdad es que Dios siempre está mirando. Hebreos 4:13 dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto a los ojos de Dios.
Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. David decía: ¿dónde huiré de tu presencia? ¿De dónde me esconderé? Si me fuere hasta arriba, tomare las alas del alba, si descendiere, ahí está tu mano, tu mirada. Otra mentira es: se puede disfrutar de esto sin hacer daño, sin perjudicar a nadie. ¿De veras? La verdad es que ya se está dañando, ya está perjudicándose a sí mismo y a su matrimonio cuando se envuelve en eso. El hombre, la mujer que se envuelve en pornografía, porque no tan solo son los hombres hoy en día, casi tenemos 50 y 50. Pero esto causa que el hombre tenga expectativas irreales en cuanto a sus relaciones de intimidad con su esposa, basados en lo que ven, y lastiman, dañan el matrimonio, dañan la relación con su esposa, con su esposo, a veces de manera irreparable. Miren lo que dice la palabra de Dios: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, dice Mateo 5:28. ¿Qué parte de este verso es lo que no entendemos? Proverbios 4:25 dice: que tus ojos miren lo recto. Job 31:1, Job, el hombre aquel del que Dios presumió delante de Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Precisamente por el corazón de él hice pacto con mis ojos, dice. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Dice otra versión: yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Es una seria advertencia para que guardemos nuestros ojos y nuestro corazón. Otra de las mentiras de Satanás es: no se puede obtener la libertad sobre este problema de la pornografía, así que ni siquiera trates. Solamente relájate y abandónate, cede a la tentación. La verdad es que sí se puede. La Biblia dice: ustedes, 1 Corintios 10:13, en otra versión dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, dice, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Cómo escapar? ¿Cómo huir de esta trampa mortal y atroz? En pocas palabras, con la gracia de Dios. Pero también hay algunas cosas prácticas que he aprendido y que, practicándolas, me han ayudado a blindar, diríamos, a proteger mi mente, mi corazón, mi matrimonio, mi familia. Y quiero compartírselas en esta mañana. No juegue con la tentación, número 1. No juegue con la tentación. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Y huye quiere decir: corre por tu vida. Esmérate en seguir la justicia, la fe y el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Permítame decirle que cuando se trata de ese asunto de la tentación, debemos resolverla con mano dura. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Déjeme ilustrarlo de esta manera.
Si un incendio estallara allá en la parte trasera de este auditorio, ¿piensa usted que les llamaríamos a los servidores que trajeran las tacitas con las que tomamos la Santa Cena llenas de agua para tratar de apagarlo de modo que siguiera esta enseñanza? ¿Verdad que no? Si usted está navegando, si usted anda pescando y de repente se encuentra con que la lancha tiene un hoyo y el agua empieza a entrar, ¿le pondría usted servilletas de papel y oraría pensando que eso va a detener el agua? Por favor. No. Es incongruente. Es incongruente. Cuando tiene usted una serpiente de cascabel enrollada frente a usted, ¿qué le dice? Mira, compañero, vamos a tratar este asunto, sé razonable. Estoy seguro que podemos llegar a un arreglo, ¿sí? O la mata o le corre. Punto. Es la manera de tratar con la tentación. Tiene uno que ser duro con sus emociones. Deje de decirse a usted mismo que usted podrá resistir. Es una de las grandes falacias del diablo. Número 2, inicie su día con Jesús. La Biblia nos habla en Marcos 1:35 que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sabe usted que como se inicia el día, marca la pauta, hace la diferencia? Y Jesús comenzaba su día en oración. Y nos sugiere que hagamos nosotros lo mismo. Porque la limpieza de la mente al comienzo del día nos ayudará para mantenerla limpia el resto del día. Déjeme compartirle estas otras estadísticas respecto de los pastores y su relación con Dios. El 70% de los pastores no tienen un amigo íntimo, un confidente o un mentor. El 95% de los pastores no oran habitualmente con sus esposas. El 85% de los pastores encuestados afirmó que pasan menos de 15 minutos al día en oración. El 70% de los pastores encuestados dijo que el único tiempo que dedican a estudiar la palabra de Dios es cuando están preparando sus sermones. He ahí las consecuencias. Como dicen en inglés, I rest my case. Ahí está el caso, ahí está la evidencia. ¿Cómo puede un cristiano, cómo puede un pastor tener la fuerza, tener la gracia para mantenerse puro? Cuando algo que nosotros le pedimos o le enseñamos a la iglesia no somos capaces de hacer, ni de vivir. Número 3, no crea las mentiras de Satanás. Jesús le dijo a los líderes religiosos hipócritas: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás está comprometido con su destrucción, con mi destrucción y con la de su familia. Nunca se le olvide. Mejor créale a Dios, porque es imposible que Dios mienta, dice Hebreos 6:18. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta,
Ningún seguidor de Jesucristo debe ceder a la promesa vacía de la tentación sexual. Número 4. Procure, busque tener buena comida en casa. ¿Usted me entiende? ¿Cómo podemos evitar el consumo de comida chatarra? Un buen remedio eficaz y saludable es comer las buenas comidas que nos preparan nuestras esposas. De manera similar, en 1 Corintios 7, versos 4 y 5, el apóstol Pablo escribe diciendo: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es obvio, es evidente que el tema aquí es la intimidad sexual. Dicen los sabios y los entendidos que la intimidad sexual es la segunda necesidad natural del hombre. La primera es el alimento, es el agua, pero la segunda es la necesidad sexual. Y aquí el apóstol Pablo nos habla, y el objetivo es evitar precisamente esa tentación. Una vida sexual marital saludable puede ayudar a evitar desvíos y aflicciones, dolores, quebrantos sin número. Hable con su esposa, hable con ella, háblele de sus inquietudes. ¿Quiere su respeto? Sea íntegro, mantenga la pureza en su manera de ver a las demás mujeres, en su manera de tratarlas, en su manera de saludarlas, que su esposa pueda ver esa integridad en su corazón, y usted obtendrá de ella el respeto y todo lo que usted quiera sin límites. Lo digo por experiencia. Número 5, encuentre un pastor, encuentre un amigo, a un consejero, obviamente del mismo sexo. Amistades piadosas que le ayuden a promover la santidad, la pureza, la rendición de cuentas acerca de su conducta, de su carácter, de sus pensamientos. Alguien con quien usted tenga confianza, pueda ser sincero, que sabe usted que le ama, que le respeta, que ora por usted y por su iglesia, y que por supuesto mantendrá el asunto en extrema y en estricta confidencia, y no lo publicará en Facebook o entre los hermanitos de la iglesia. Y yo añadiría, si usted sabe en su corazón que usted tiene ese problema, ese pecado, porque es un pecado. Existe hoy en día bastantes programas, software, como le llaman, para que usted pueda instalarlo en su equipo, en su equipo de cómputo, para que no le permita acceder a esos lugares, esos sitios. Mi computadora en mi casa está abierta. Mis hijos, mi esposa, ellos a veces me llaman. Mi hija me llama de California y me dice: papá, ¿ya viste este mensaje? Porque ella tiene mi correo abierto. Mi hijo también, mi esposa también. No tengo secretos. Esa es la mejor política, que ellos puedan tener acceso. De esa manera nunca tienen duda. ¿Qué está usted mirando? ¿Qué está usted haciendo allí en la soledad,
pensando que nadie lo ve cuando sabemos que no es así, pensando que no tiene consecuencias cuando sabemos que no es así. El famoso escritor inglés F.B. Meyer dice lo siguiente, excelentemente lo dice: el hombre a veces habla como si el pecado fuera una necesidad. Y esto lo hemos escuchado, lo hemos estado escuchando todo el tiempo y harta. El pecado es una necesidad, por favor. Niéguese a aceptar o si quiere entretener tales afirmaciones o argumentos vacíos y sin cerebro. Imprudentes, peligrosas. Tenemos el caso de José el soñador en Génesis 39 y permanece como una evidencia clara, irrefutable, en contra de ese argumento vacío y sin cerebro de que el pecado es una necesidad. Un joven puede resistir, una joven, una señorita, una dama, un varón, un pastor puede y debe resistir, superar. Puede ser puro y casto delante de Dios. Y debemos, más que eso, obedecer los dictados de la Escritura y el sentido común. Y por lo mismo, evite los lugares, evite los libros, las revistas, las películas, las personas que le traen malos pensamientos. Resista la más pequeña idea de la tentación para que no se ensanche, para que no crezca como un puente lo suficiente más grande que pueda admitir todo el océano. ¿Sabe usted? Cuando el pastor acepta en una pequeña porción o grado, el pecado siempre es creciente hasta el punto que se desborda y no lo puede usted contener. No lo minimice, no lo racionalice. Cuando Dios nos da una orden, un mandamiento, el mandamiento, ¿sabe usted?, jamás apela a nuestro intelecto, nunca. Apela a nuestra voluntad. Y nada sucede a menos que usted decida obedecer o desobedecer. Recuerde que ninguna tentación nos puede dominar. Así como un barco puede navegar en el ancho mar, en el océano, mientras no permita que el agua entre en él. Puede navegar sin hundirse y llegar a puerto seguro sin hundirse mientras que el agua no le entre. Todo el infierno no puede, jamás podrá romper ni abrir la puerta. Esa puerta que usted le confió la llave y custodia a Jesucristo mismo. Ningún seguidor de Jesucristo, ningún pastor que se precia de haber sido llamado por Cristo a su servicio, debe jamás ceder a la promesa vacía de la tentación. Porque el pecado sexual tiene muchas consecuencias. Resultados terribles de la desobediencia sexual. Algunos ejemplos de sus efectos negativos son esos sentimientos de culpabilidad, remordimiento, una mente dividida, ansiedad, autoestima dañada, la mentira, la hipocresía, el vacío, la decepción, la ira, la depresión, la falta de honradez, la duda. Otra de las consecuencias nocivas incluyen la pérdida de tiempo, la eficacia disminuida, el miedo, la desobediencia a Dios, el aborto, la comunión seriamente dañada con Dios y con la iglesia, la pérdida de la confianza, la pérdida del ministerio, en algunos casos el crimen, el castigo, la enfermedad y la muerte. Supe de un profesor de teología por allá en un estado de los Estados Unidos que cuando una compañía de internet que se encargaba de arreglar
reuniones extramaritales entre hombres. Alguien logró entrar a ese sitio y publicó los nombres de sus clientes. Este profesor en teología, o profesor de teología en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, prefirió darse un tiro o se colgó. El caso es que se mató, se suicidó, porque no podía tolerar la vergüenza de ver su nombre publicado a causa de su pecado. Más que todo, el pecado sexual daña nuestro testimonio, nuestras relaciones, nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestro ministerio, nuestro futuro y nuestra utilidad en el Señor. Es por eso que nuestro Padre amoroso celestial ha llenado la santa palabra de Dios con advertencias acerca de la pureza sexual. Él se preocupa por nuestro bienestar y actúa siempre en nuestro mejor interés. Por eso es que dice: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:18, Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su mente el que tal hace. Entendemos que cualquier forma de desobediencia espiritual tiene consecuencias graves. Y Dios nos ha diseñado para vivir dentro de sus leyes y cosechar las consecuencias o recompensas maravillosas y las bendiciones que solo son para aquel y para quienes escuchan sus sabios consejos y obedecen sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes divinas. Usted ha escuchado este ejemplo que yo he utilizado en numerosas ocasiones. Si usted va caminando por el campo y de repente se encuentra con un lienzo, con una cerca, y allí dice: cuidado, toro bravo, ¿usted piensa que ese anuncio es para beneficio del toro? Y si camina por la calle y de repente en un lugar ve: cuidado, perro bravo, no entre, ¿usted piensa que es para beneficio del perro? No. Es para que usted no salga solamente con la mitad de su parte posterior. Las leyes y los preceptos de Dios, las limitaciones que Dios impone al hombre, son para nuestro bien y para nuestra bendición. Y hacemos bien en escucharlas, en seguirlas y en ponerlas en práctica. Cuando nos negamos, las consecuencias pueden ser y siempre son devastadoras y dolorosas. ¿Puede el pecado sexual ser perdonado? Sí. Porque no es un pecado imperdonable. Pero si usted o alguien que usted conoce ha cedido, ha caído en la tentación de la impureza sexual y se pregunta si su relación con Dios puede ser restaurada, tenemos buenas noticias. Servimos a un Dios amoroso que nos perdona de todos nuestros pecados cuando venimos a Él con sinceridad. Él está dispuesto a quitar esa transgresión de todos nuestros pecados, ponerlos tan lejos como está el oriente del occidente. Sin embargo, para que esto suceda, hay varios pasos que debemos seguir, o que debe el hombre seguir. En primer lugar, usted tiene que confesar sus pecados, pidiéndole perdón a Dios. No se trata solamente de minimizar o decir: bueno, a todos les pasa. Solamente soy un ser humano perdonado y esta también me lo va a perdonar, por favor. Asuma la responsabilidad de sus acciones y arrepiéntase sinceramente del pecado, poniendo esas acciones pecaminosas detrás de usted de una vez y para siempre. ¿Sabe usted, a propósito, esa es la única razón por la que Dios aceptó el matrimonio de David y Betsabé? La
restitución corrió por cuenta de David. Él mismo lo había dicho como reacción al relato del profeta Natán, que el hombre que había cometido esa fechoría debía pagar 4 tantos. Segunda de Samuel 12, del 1 al 8. Por consiguiente, David perdió 4 hijos. Después de cometer el pecado de adulterio y matar al esposo de Betsabé, Urías Eteo, en lugar de matar a David, Dios aceptó la restitución. ¿Quiere usted pagarla? Él ya la pagó. Pero las consecuencias de una caída de esa naturaleza trae vergüenza, afrenta al nombre de Cristo, al ministerio y a la iglesia. Cada día que vivimos, cada día que pasa, observamos, miramos, vemos un nuevo ejemplo de devastación causada por la rebelión contra la palabra de Dios. La gente está desesperada por la paz y la alegría con que sienten que falta en sus vidas. Pero es que están desobedeciendo a Dios, creyendo erróneamente que pueden escapar de la responsabilidad de sus actos. Las ruedas del juicio divino pueden parecer moverse, rodar lentamente, pero sin duda el juicio viene. Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. Otra versión dice: hacer más el mal. Les recuerdo que el nefasto rey Acab vivió por otros 3 años antes que el Señor ejecutara la sentencia dicha por el profeta a causa de su maldad, de su pecado. La bruja Jezabel vivió otras 2 décadas, más de 20 años antes que la ira de Dios y la muerte llamaran a su puerta. Quizá pensaron: a lo mejor ya se le olvidó a Dios. Me pregunto con qué frecuencia Acab pensó en su mente que hoy podría ser el día en que el Señor cumpliera su promesa, pero no se arrepintió. No tenemos que vivir con el temor del juicio, pero sí debemos seguir viviendo y ser conscientes de que el Señor nos ha dado todos los recursos espirituales que necesitamos para glorificarlo a través de nuestros cuerpos, nuestros pensamientos y nuestros actos, nuestras acciones. Y solo si usamos esos recursos en la forma en que los ha diseñado, vamos a encontrar la alegría y la verdadera realización de ser verdaderos siervos de Dios. Pero si tratamos de disfrutar de todas estas cosas fuera de las instrucciones y de las limitantes sabias de Dios, descubriremos que hemos pisado una mina traicionera y las consecuencias no valen la pena. Recuerde, el pecado siempre lo llevará más lejos de donde quería usted ir. Lo mantendrá más tiempo del que deseaba permanecer y le costará más, mucho más de lo que usted quería pagar. Cierre sus ojos, por favor. Póngase de pie mejor. Yo no conozco su vida. Hay algunos de ustedes que ni siquiera tenemos una amistad por diferentes circunstancias, pero Dios sí le conoce. Él conoce sus pensamientos y las intenciones de su corazón. Él sabe cómo vive. Él sabe lo que usted hace. Y Él demanda pureza en cada uno de sus siervos. Le voy a pedir que extienda su mano derecha y su mano izquierda sobre quienes tiene a su lado.
Y pidámosle a Dios que nos guarde. Señor, aquí estamos. Queremos glorificarte, honrarte con nuestro cuerpo, porque es tuyo, Señor. Te entrego mis manos, te entrego mis pies, te entrego mis ojos, mis oídos y mi boca. Quiero ser útil en tus manos, Señor. Que este cuerpo de muerte, este vaso de barro donde has depositado tu palabra, donde has depositado tu llamado, tu perdón, te traiga honor, te traiga gloria. Quiero ir a donde tú me envíes. Quiero decir lo que tú quieres que diga. Quiero oír lo que tú quieres que escuche. No quiero mirar lo que tú no quieres que mire, Señor. Guárdanos. Guarda a mi hermano que está a mi lado derecho. Guarda a mi hermano pastor que está al lado izquierdo. Guárdanos en tu amor, en tu gracia. Porque queremos ser de honra y gloria para tu pueblo, para tu iglesia, comprada a precio de tu sangre preciosa. Y que el precio que tenga que pagar por abstenerme de tantas cosas, lo tenga por basura, por honrarte con mi cuerpo, Señor. No queremos caer en la mentira de nuestra cultura, de nuestros tiempos, sino queremos ir a tu palabra y honrar el llamamiento santo con el que nos has llamado. Guarda a mis hermanos, especialmente a los ministros y pastores jóvenes que empiezan su carrera en el ministerio. Señor, una doble porción de tu Espíritu Santo descienda sobre ellos. Dales sabiduría, dales entendimiento, dales capacidad para mantenerse en la pureza que tú demandas de tus siervos. Y hemos de darte siempre la honra, la gloria que solo tú mereces. Amén y amén. Tomen su lugar, por favor. Tu consejo sabio, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos aclare tantas cosas que necesitamos saber y que nos dé la fuerza, la pureza que tanto necesitamos para hacer tu obra allí donde tú nos has puesto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
todos los que estamos aquí. El Señor en su grande misericordia nos ha puesto en una posición de liderazgo. Liderazgo es influencia. En la medida en que nosotros influimos en los demás, los inducimos, los dirigimos, los pastoreamos. El mariscal de campo y general inglés Lord Montgomery implicaba esto cuando escribe y dice: liderazgo es la capacidad y la voluntad de reunir a hombres y mujeres a una causa, a un propósito común y un carácter que inspira confianza. Alguien más escribió que un líder es una persona con un imán en el corazón y una brújula en su cabeza. Habiendo dicho esto, que es una gran verdad, el liderazgo también es un privilegio, es una responsabilidad enorme. Especialmente en la iglesia, donde estamos guiando, dirigiendo, pastoreando a gente, a personas quienes están poniendo su confianza y su respeto en nosotros, en ti, en usted, en mí. Ellos nos ven como alguien con autoridad espiritual, y esto en sí es una enorme y grande responsabilidad que no debemos tomar a la ligera. Puede que sea justo o no, pero ellos tienen grandes expectativas de usted y de mí. Y parte de la carga de liderazgo es precisamente entender, saber que hay estas expectativas y cómo manejarlas. En todas las áreas manejarlas con integridad. La palabra integridad quiere decir completo, sin divisiones, sin que haya absolutamente ninguna parte o porción en todas las áreas. Y en esta guerra encarnizada que se libra por el corazón y por el alma de los hombres, el arsenal de Satanás, de las armas de nuestro adversario, el diablo, el enemigo de nuestras almas, es vasto y es enorme. Y una de sus armas más efectivas, y que está causando muchas desgracias, víctimas, pérdidas, estragos en el cuerpo de Cristo, la iglesia, es precisamente la tentación de la inmoralidad sexual. Mire usted, nosotros como pastores enseñamos esta verdad básica: que todo pensamiento, que toda palabra o todo acto que es pecado trae consigo y acarrea consecuencias para todos los hombres, para todos los seres humanos, graves consecuencias. Y por supuesto, el pecado sexual no es ninguna excepción. Alguien ha dicho: el pecado sin duda te llevará más lejos de lo que querías ir. Te mantendrá más tiempo del que querías quedarte o permanecer, y te costará más, mucho más de lo que querías pagar. Nunca se le olvide. Sin embargo, ¿sabe usted? Y estoy seguro que lo sabe, el blanco favorito de nuestro enemigo no es el hermanito carnal de los ojos bailadores, no. Tampoco la hermanita lengua suelta, no. Tampoco es el joven rebelde y profano, no. Tampoco la señora o la señorita que se viste indecorosamente y se dice cristiana, no. El blanco de Satanás es el pastor y su familia. El pecado siempre afecta a lo que más amamos. Y yo estoy seguro que todos los que han caído en esa desgracia aman profundamente a su familia, pero olvidaron los principios
que nosotros nunca debemos olvidar. Mire usted, se sabe por la historia que durante las antiguas guerras de conquista entre los grandes imperios, los grandes generales solían salir a la batalla con todas sus medallas, con todas sus insignias y condecoraciones. Y estas brillaban bajo el reflejo del sol, emitían un resplandor como si fueran espejos, de tal manera que causaba que ellos fueran fácilmente reconocibles para el enemigo, para el ejército enemigo. Por lo tanto, eran un blanco perfecto. Por lo que un astuto general les dio instrucciones a sus hombres de guerra, a sus flecheros, a sus lanceros, para que apuntaran cuidadosamente sus flechas y sus lanzas a quien le brillara el pecho. Se podían escuchar los gritos y las arengas de los oficiales a sus guerreros que les decían: al que le brilla el pecho, al que le brilla el pecho. De la misma manera, Satanás, nuestro adversario, el enemigo de nuestras almas, dirige, ordena a sus esbirros, a sus demonios, y les grita al pastor: al que le brilla el pecho, a ese apunten sus mejores armas, apunten, derríbenlo, destrócenlo, acábenlo. Y con frecuencia, con bastante éxito. Por eso es que la palabra de Dios, la Biblia, inerrante, perfecta, eterna, por su Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo, le dicta que escriba aquí en 1 Tesalonicenses: pues la voluntad de Dios, y aquí tenemos un principio básico de la voluntad de Dios, si usted no lo había entendido, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y podemos predicar sermones muchos solo en este verso. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Abra por favor su Biblia en la segunda carta Tesalonicenses, en el capítulo 4. Y le voy a leer unos versos de esta carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses. Dice la palabra de Dios, segunda de Tesalonicenses 4, de los versos 3 en adelante. Tiene usted razón, es la primera carta. Gracias. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cierre sus ojos. Señor, necesitamos escuchar tu voz.